José Abad, y lo saludamos, ya está en pantalla, nuestro gran amigo. Hay una cosa de empezar a volverse loco con esto, y yo no quiero ser... empezar por ser bueno, digamos. No, que te vuelven loco con el lenguaje, con las palabras. La pandemia es parte de la locura, ¿no? Sí, la pandemia, la cuarentena, las cosas que no tienen nombre, lo que se puede nombrar, lo que no se puede nombrar. Quiero decir, todo eso contribuye a que no sepamos dónde estamos parados, quiero decir, no solo políticamente, en nuestra vida cotidiana. Bueno, nosotros muchas veces hablamos con José Abadi de las palabras. A las cosas hay que nombrarlas por lo que son. Y cuando vos la nombrás de otra manera, saquemos lo político acá, se produce un lío en tu cabeza, en la toma de decisiones, en las propias decisiones de vida, ¿no, José? Buenas noches. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Y buenas noches a toda la mesa. Efectivamente, vos estás planteando algo que es muy claro, muy nítido. Es decir, en la medida que un mensaje es incoherente, que un mensaje es contradictorio, que un mensaje es desconcertante, la reacción y la conducta nunca van a ser coherentes ni armónicas, sino que vamos a quedar en una situación de desconcierto, o si vos querés, de angustia o de confusión. La confusión trae angustia y de miedo. ¿No es así? Es decir, no te olvides que la ignorancia nos deja muy débiles, es decir, no entender nos deja expuestos de un modo muy sensible a lo que no comprendemos y manejan otros, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el tema de la vacuna, yo sé que lo aproveche políticamente quien lo aproveche, ¿no? Cuando se presentan las cosas así, te da una cuota de esperanza. Yo estuve leyendo mucho sobre eso, como todos nosotros, ¿no? Yo creo que efectivamente hay cierto avance, que hay que chequearlo. El laboratorio que tiene, digamos, la matriz está en Londres. Hay un laboratorio argentino junto con un empresario mexicano que van a hacer un vínculo con la fabricación tecnológica en Argentina y con la distribución desde México. Todo eso está muy bien. Te da cierta expectativa y esperanza. Ahora, los que vivimos el día a día, no es que parece insuficiente. Necesitamos por lo menos que alguien nos diga, che, qué buen laburo están haciendo, quedándose en su casa, cumpliendo con las reglas, ¿no? Esa cosa mínima de reconocimiento. Bueno, en un primer momento, cuando irrumpió del modo que lo hizo este COVID-19 y nos provocó el desconcierto, la ansiedad, el miedo, un miedo útil, siempre digo y voy a sostener que el miedo útil es un gran aliado, a diferencia del pánico inútil, y pienso que el miedo útil nos protege del pánico inútil. Tuvimos conductas que fueron, yo diría, como coherentes, hablando como vos me preguntabas antes. Entendimos el mensaje y las directivas en torno a cuidar al otro, porque cuidar al otro es cuidarse a uno. Y hubo una cuarentena que fue, yo creo, en un primer momento cumplida de un modo bastante, te diría, riguroso. Cuando esto se extiende y se extiende y se extiende, se crea en la gente inevitablemente toda una serie de afectos, desde el escepticismo a que esto termine alguna vez. No importa que conscientemente sepan que sí, inconscientemente lo viven como infinito. No te olvides que el inconsciente no tiene calendario, y entonces allí aparece una dimensión de angustia muy importante que tiene que ver, no puedo planificar, no puedo proyectar, y un hombre sin futuro es un hombre que no se siente vivo. A partir de este momento empieza la gente a quedarse ya con una resistencia, no solamente de la afuera, que le podría decir tiene que quedarse, a veces con una narrativa que no es la más adecuada, a veces es un imperativo que olvida un cierto cuidado que hay que tener en la forma como se comunica para que esto pueda ser internalizado y vivido como un acto de libertad. Pero bueno, más allá de que esto produce una serie de tensiones, en un momento dado se produce irritabilidad, la gente se deprime, tiene más miedo a toda yo te diría, la desorganización que sienten dentro de su propia estructura, y el hartazgo empieza a provocar, obviamente, salidas. ¿Qué quiere decir salidas? Transgresiones, se obedece parcialmente, no se obedece, y empieza algo más que es muy importante, que es, empieza a haber dificultad para creer en lo que me dicen, ¿vale? Decir, ¿cuánto tengo que realmente quedarme? ¿Cuánto puedo salir? Esa es la confusión que vos hablas, Luis. Cuando a veces las cosas se sobredimensionan, se pierde la posibilidad de tener, aun cuando sean verdaderas, el efecto de credibilidad que es necesario para llevar a cabo un esfuerzo que
a tantos días. A propósito de eso, doctor Abadi, el gran descubrimiento de Freud es que las patologías, los síntomas están hechos de palabras. Ahora, ¿qué pasa cuando esas confusiones se crean desde el discurso del poder? Cuando quien debe comunicar lo hace de forma incierta, al menos. Bueno, primero, hola, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Y naturalmente, cuando un mensaje es ambiguo, en caso que lo sea, que a veces es ambiguo, desde una vez la gente puede pensar desde una intencionalidad manifiesta, otras veces es ambiguo porque el mismo que lo expresa puede estar desconcertado, puede estar también confuso, angustiado, ambivalente. Bueno, cuando el mensaje es, insisto, ambiguo, ambivalente, confuso, el efecto que tiene está lejos de empatizar con quien lo escucha, ¿no? Obviamente. José, agradecido por estos minutos. Perdón por el poco tiempo, pero escucharte siempre nos abre mucho la cabeza. Te mando un fuerte abrazo virtual desde aquí. Un abrazo para todos ustedes. Bueno, tenemos material, hay que procesar, revolver y volver enseguida. Dale.